Tras su derrota estratégica frente a Irán, el viaje sorpresa de Netanyahu a Washington tendría como fin pasar a otro nivel de la confrontación militar. Aferrado a su obsesión por construir el gran Israel en Medio Oriente, el primer ministro sionista habría buscado convencer a Trump de usar el arma nuclear para terminar con su enemigo regional. Por Carlos Facio, que es escritor, periodista y académico uruguayo residente en México. Doctor honoris causa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, autor de diversos libros y publicaciones. Tras la ilegal guerra de los 12 días de Estados Unidos e Israel, dos potencias nucleares que contaron con la complicidad de Reino Unido, Alemania y Francia contra Irán, puede decirse de manera preliminar que el régimen colonialista y expansionista de Benjamín Netanyahu sufrió una humillante y costosa derrota estratégica. Los datos de la realidad parecen validar esa premisa que contradice la triunfalista versión de Washington y Tel Aviv. Mientras como parte de su estrategia de máxima presión, la administración Trump utilizaba la sexta ronda de negociaciones nucleares como señuelo para distraer y engañar a las autoridades iraníes, el 13 de junio Netanyahu lanzó una guerra híbrida relámpago, altamente asimétrica, que combinó operaciones de inteligencia, militares y mediáticas, cuyos tres objetivos declarados eran destruir el programa nuclear iraní, desestabilizar el sistema político de la República Islámica para facilitar el cambio del régimen y degradar el sistema de misiles balísticos de Irán, incluidos sus centros de producción, almacenamiento y lanzamiento. La trama para justificar el ataque sorpresa israelí fue un informe del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, del 31 de mayo del 2025, que señalaba que los 409 kilogramos de uranio enriquecido al 60% de Irán eran suficientes para 9 bombas nucleares, si se refinaban. El informe, que avivó una tormenta diplomática, se manufacturó con base en el sistema de inteligencia artificial Mosaic, un algoritmo predictivo de caja negra de Palantir. La firma del megomillonario Peter Thiel, miembro del Club de Bilderberg y mecenas y aliado de Trump, financiado por InQtel, el brazo de capital de riesgo de la CIA y la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, DARPA. Desarrollado originalmente para ganar guerras de contrainsurgencia en Irak y Afganistán, no para la supervisión nuclear, que es el mandato de la OIEA. El 6 de junio, otra resolución de la OIEA, liderada por Estados Unidos, censuró a Irán con 19 votos a favor y 13 en contra, la primera en 20 años, lo que provocó el grito de teatro político de Teherán. El 12 de junio, Irán filtró documentos que mostraban que el director de la OIEA, Rafael Grossi, compartió sus resultados de Mosaic con Israel. A pesar del sesgo antiterrorista no verificado y propenso a falsos positivos de Mosaic, el OIEA, organismo de la ONU que debería ser neutral, dio a Israel la fachada diplomática que necesitaba y un día después atacó. Si Israel explotó los datos de Mosaic, como alega la filtración iraní, el OIEA se convirtió de un vedor. El 6 de junio, otra resolución del OIEA, liderada por Estados Unidos, censuró a Irán con 19 votos a favor y 13 en contra, la primera en 20 años, lo que provocó el grito de teatro político de Teherán. El 12 de junio, Irán filtró documentos que mostraban que el director del OIEA, Rafael Grossi, compartió los resultados de Mosaic con Israel. A pesar del sesgo antiterrorista no verificado y propenso a falsos positivos de Mosaic, el OIEA, un organismo de la ONU que debería ser neutral, dio a Israel la fachada diplomática que necesitaba. Y un día después atacó. Si Israel explotó los datos de Mosaic, como alega la filtración iraní, el OIEA se convirtió en un vector de guerra involuntario. Como señala un reportaje de Sarah Bills, instalada en la sede de OIEA en Viena desde 2015, la inteligencia artificial de Mosaic analiza más de 400 millones de puntos de datos para producir modelos predictivos de comportamiento nuclear. Eso incluye simulaciones de la capacidad de centrifugadoras, registros de embrios marcados,
personal etiquetado e imágenes de satélites con referencias cruzadas. Sus evaluaciones influyeron directamente en la resolución de censura del organismo del 6 de junio. La primera reprimenda formal a Irán desde la era del Plan de Acción Integral Conjunto, suscrito en julio de 2015 por la República Islámica, y los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU: Gran Bretaña, China, Francia, Rusia y Estados Unidos, más Alemania, que monitoreaba que el programa nuclear iraní fuera solo para fines energéticos pacíficos. Éxitos tácticos, derrota estratégica. La guerra relámpago israelí del 13 de junio se basó también en datos de inteligencia satelital del mando de las fuerzas militares de Estados Unidos, en la base de Al-Duaid de Qatar y de la inteligencia humana proporcionada por espías infiltrados en el OIEA, que facilitaron los nombres de científicos nucleares iraníes asesinados y la ubicación de las centrifugadoras subterráneas de las centrales nucleares iraníes de Fordo, Natanz y Isfahan, bombardeadas. Como observó Sarah Bills, los algoritmos privatizados no están sujetos a la Carta de la ONU ni al Tratado de No Proliferación. Producen conclusiones sin transparencia y sus errores acarrean consecuencias. Como complemento de la agenda militar, la inteligencia israelí desarrolló una campaña de propaganda gris a través del canal satelital Iran International, que mediante reportajes y segmentos noticiosos repetitivos, con portavoces militares israelíes de habla persa, funcionó como un engranaje esencial de las operaciones psicológicas encubiertas dirigidas a fomentar el caos, el terror, la confusión y el desaliento dentro de la sociedad iraní, con la intención de minar significativamente la moral y la resistencia nacional. El canal buscó construir una imagen de invencibilidad y poder del ejército agresor, intensificando a la vez divisiones étnicas con el objetivo de convertirlas en foco de conflicto interno. A la vez, durante la ofensiva terrorista, saboteadores y espías electrónicos ligados al Mossad utilizaron la red satelital Starlink de Elon Musk. Asimismo, según apunta el filósofo y geopolítico el ruso Alexander Dugin, las fuerzas israelíes utilizaron nuevos métodos de guerra y tecnologías militares para infligir pérdidas importantes al enemigo. En particular, como antes en Siria y Líbano, el uso de software espía, lo que permitió instalar programas de rastreo en los dispositivos electrónicos, medios de comunicación, ordenadores, teléfonos móviles y buscapersonas, de sus principales objetivos, mandos militares y científicos nucleares iraníes. Táctica que se combinó con ataques de misiles y drones de combate. El uso activo del método de los deepfake, la creación de imágenes, videos y audios que no son reales, pero que lo parecen gracias a la manipulación extrema mediante sistemas de inteligencia artificial multimodales, le permitió obtener ganancias iniciales con una consecuencia lógica. Si los teléfonos y buscapersonas matan, entonces la inteligencia artificial en determinadas condiciones se convierte en un arma. 3 figuras clave en la planificación del ataque israelí-Irán fueron el director del Mossad, David Barnea, el comandante de la Fuerza Aérea, Tomer Bar, y el asesor de seguridad nacional, Sachi Hanevi, quien desempeñó un papel destacado en la obtención del consentimiento del comandante de las Fuerzas Aéreas, Eyal Zamir. Se estima que Barnea transformó radicalmente el Mossad, introduciendo innovaciones tecnológicas en materia de seguimiento, rastreo y vigilancia, y en el uso de inteligencia artificial que hicieron posible las operaciones de decapitación de los líderes del Hezbollah en el Líbano, los altos mandos militares en Irán, así como los asesinatos selectivos de líderes de Hamas desde Beirut hasta Teherán. Además, Barnea mantiene una estrecha coordinación con la CIA, que a su vez ha desempeñado un papel fundamental en la preparación de la Guerra de 12 días. Además del director de la CIA, John Ratcliffe, el general Michael Eric Kurilla, comandante de Mando Central de Estados Unidos, responsable de la región de Oriente Medio, fue un aliado esencial de Israel dentro de la administración Trump. No obstante, si bien las tácticas de conmoción y pavor, shock and awe, y de decapitaciones, resultado de operaciones de infiltración, sabotaje y acciones de terrorismo con drones, FPV,
coches bombas y misiles guiados antitanques de células dormidas al servicio de Mossad, le generaron a Israel éxitos iniciales. Los principales objetivos estratégicos trazados fracasaron. Irán absorbió los golpes y a partir de una estrategia psicológica militar calculada, caracterizada por un timing preciso y su contención dentro de un umbral que no empujara al colapso a todo Medio Oriente, fue horadando paulatinamente los enjambres de drones y misiles, caracoleados sistemas de defensa aérea multicapa israelí y estadounidense, Arrow 3, David Sling, Iron Dome y THAAD, y su superioridad tecnológica militar, obligando al arrogante dúo Trump y Netanyahu a pedir una tregua temporal, respondiendo a la vez la imagen de Irán como un Estado vulnerable al castigo sin reacción. Irán demostró que no responde bajo presión, sino que elige su momento y golpea donde duele. Como parte de una guerra de desgaste, sus acciones de retaliación, apegadas al derecho a la legítima defensa consagrado en el artículo 51 de la Carta de la ONU, impactaron puntos neurálgicos del complejo militar industrial israelí, con epicentro en bases militares y estructuras vitales de su trabajo de defensa e inteligencia, sin abrir la puerta a una escalada regional descontrolada. Desde una perspectiva político-técnico-militar, es evidente que el genocida Netanyahu y sus aliados sufrieron un revés vergonzoso. Y ese proceso, a pesar de todos los intentos por maquillarlos mediáticamente, podría marcar el inicio de una nueva fase basada en la disuasión mutua. Debido a las estrictas leyes de censura militar en Israel y el occidente colectivo, se desconoce en general que Irán causó daños significativos al complejo militar Kiria, en el centro de Tel Aviv, uno de los más fortificados del país, que en Haifa ocupada fue impactado el edificio del Ministerio del Interior, responsable de la coordinación militar interna, que los misiles israelíes también golpearon el cuartel general de inteligencia militar de Amán, cerca de Herzliya, que alberga la sede operativa del Mossad y supervisa unidades de espionaje de élite, como la unidad 8200, inteligencia de señales, la unidad 504, inteligencia humana, y la unidad 9900, inteligencia geoespacial. Otros objetivos estratégicos alcanzados fueron la base aérea de Nevatim en el desierto de Negev, que alberga la mayoría de los F-15 y F-35 israelíes, además de las bases de Tel Nof y Ben Gurion cerca de Tel Aviv, Ramat David cerca de Haifa, Palanchim en la costa mediterránea, y Yovda cerca de Eilat. Además, Irán atacó al complejo Rafael Advanced Defense System al norte de Haifa, que fabrica los interceptores de misiles de la cúpula de hierro y misiles de crucero y guiados Popeye, Rock, Spike y Matador. También fueron blancos la zona industrial de Kiryat Gat, importante centro de producción militar de microprocesadores y alta tecnología, el parque tecnológico avanzado Gav Yam de Negev, cerca de Beersheba, sede de empresas especializadas en ciberguerra, inteligencia artificial y tecnología militares, y el Instituto de Ciencias Weizmann, conocido por su colaboración con el ejército del Mossad y el programa nuclear clandestino de Israel en Dimona. Asimismo, fue bombardeada la refinería de petróleo de Bassam, ubicada en la bahía de Haifa, que suministra aproximadamente 2/3 del combustible consumido en Israel, y que, según reveló la revista especializada Israel Defense, está siendo reconstruida de emergencia, ya que sufrió daños considerables en parte de su infraestructura, importantes entre ellas la planta de energía central, las tuberías y los sistemas operativos principales. Por su parte, medios israelíes como Hadshot Besman revelaron que la oficina de Netanyahu en Kiria, ubicado en el corazón de Tel Aviv, también fue alcanzada por un misil iraní, lo que corroboró el diario hebreo Walla, que informó que el despacho del primer ministro y la sede del complejo Kiria, que albergaba el Estado Mayor del Ejército israelí, el Ministerio de Asuntos Militares e instalaciones claves del Comando Militar e Inteligencia, a menudo descrito como el Pentágono de Israel, estarán fuera de servicio durante unos 4 meses debido a obras de renovación. Según el diario The Times of Israel,
Como resultado de los impactos de misiles iraníes sobre casi 200 inmuebles, se calcularon 8.000 toneladas de escombros en las ciudades israelíes. A su vez, el periódico Mariv consignó que como consecuencia directa del conflicto de 12 días con Irán, la economía de Israel sufrió pérdidas superiores a los 14.000 millones de dólares, lo que afectará gravemente el Producto Bruto Interno. Y ahora, ¿la opción nuclear? Todo indica, pues, que en la etapa de Israel sufrió una derrota estratégica, que asistimos a una desesperada y humillante capitulación de Netanyahu ante un enemigo que estableció un nuevo equilibrio basado en la disuasión mutua. Como agresor, Israel necesita alcanzar sus objetivos estratégicos para proclamar su victoria. Pero no hubo rendición o cambio de régimen en Irán. El programa nuclear de Teherán continuará y la capacidad misilística iraní no fue destruida. Al contrario, Irán pudo probar el combate, el valor estratégico de sus arsenales de misiles balísticos, entre ellos los hipersónicos. Y lo más importante es que la República Islámica ha dependido de sí misma para dar una advertencia a sus enemigos. Además, en lugar de debilitar Irán, el ataque israelí consiguió reavivar la identidad nacional chií e iraní y encendió un fervor y una pasión nacionales en gran parte adormecidos. Pero sería absurdo pensar que la guerra ha terminado. Solo hay una pausa, una tensa pausa militar y geopolítica. Si Israel no puede ganar una guerra convencional contra Irán, entonces deberá pasar a otro nivel de confrontación militar, lo cual podría ser la razón que hubo detrás del inesperado viaje de Netanyahu a Washington, para discutir 2 días cara a cara con Trump en la Casa Blanca. Según afirmó el ex inspector de armas, Scott Ritter, en el programa del ex juez Andrew Napolitano, la única explicación nacional para la visita sorpresa de Netanyahu es que quiere persuadir a Trump de que lidere la próxima ronda de combates con una bomba nuclear. De acuerdo con Ritter, la solución podría ser la sustitución de la bomba antibúnker convencional por alguna variante de la bomba nuclear B-61-11, de bajo rendimiento y penetración terrestre, diseñada para ahora dar objetivos subterráneos blindados antes de detonar. Se trata de la mejora lógica de las GBU-57, Massive Ordnance Penetrator MOP, que utilizó el Pentágono el 23 de junio. Se trata de la mejora lógica de la GBU-57, Massive Ordnance Penetrator MOP, que utilizó el Pentágono el 23 de junio. Para ello, abundó Ritter, ya existe un plan de guerra diseñado. Aseveró, en su primer mandato, se le dijo a Trump que nuestras municiones convencionales no podían hacerlo, que necesitarían armas nucleares. Así que se desarrolló un nuevo plan de despliegue nuclear para disponer de armas atómicas con las que atacar esas instalaciones. Por otro lado, creo que Trump probablemente se embarcará ahora en un largo proceso de cambio de régimen en Irán, pero si fracasa, es posible que no le quede más remedio que dar marcha atrás y utilizar un arma nuclear. En ese contexto, no deja de resultar significativo el regalo que Netanyahu le hizo a Trump en la oficina oval. Una mezuzá en forma de bombardero B-2, los aviones utilizados para atacar las instalaciones nucleares de Irán el 23 de junio. La mezuzá es un pequeño pergamino con pasajes de la Torá, que se suele introducir dentro de un estuche decorativo para señalar un hogar como judío. Luego de ser bendecido, se coloca en el marco de la puerta como un recordatorio constante de la presencia de Dios y las leyes judías. Con anterioridad, Netanyahu le había obsequiado al presidente de Estados Unidos un buscapersonas dorado y otro normal, en referencia a los Vipers utilizados por Israel para provocar una ola de explosiones en el Líbano a mediados de septiembre del 2024, que dejaron varias personas asesinadas y heridas. No hay duda que el Señor los cría y ellos se juntan. Como colofón, no está de más recordar que el martes 8 de julio Netanyahu entregó a Trump una carta formal de nominación a Nobel de la Paz. El insólito gesto provocó reacciones de burla y sarcasmo entre los internautas.
Vamos, hasta el jardinero mayor de la Unión Europea, Josep Borrell, no pudo evitar reaccionar y escribió en la red social X: un presunto criminal de guerra, reclamado por la justicia internacional, propone para el Premio Nobel de la Paz a su mayor suministrador de armas, con el que está llevando a cabo la mayor limpieza étnica en la región desde el final de la Segunda Guerra Mundial.